Aquí yo vengo sin dilación a hacerme dueña de la situación. Ay, Hazte un examen de conciencia, corazón. yo no puedo comer sin aguacate. No puedo comer Yo nada. te le encenderé al pío fresco. Yo te le encenderé al pío de papel. Ay de mí, ¿Qué tiene, mamá? ay de mí, Ay, ya te enferma. si acabaré comiendo galletitas con maní. La galletita, Ay de mí, ¿qué, mijita? ay de mí, si acabaré comiendo maní. Bienvenidos a la primera tertulia del año del Centro Nacional de Investigaciones de las Artes Escénicas del Consejo de la misma especialidad y del Ministerio de Cultura. Estas tertulias llevarán por nombre Hablemos del Teatro Cubano y habrá un número de ellas determinado en el año. Esta primera la hemos querido dedicar al teatro bufo, modalidad escénica creada o que apareció en Cuba en el siglo XIX y que tiene su deriva en el siglo XX y en otras manifestaciones escénicas, televisivas, radiales, porque es un teatro que es una escuela empírica de la actuación, es un grupo de personajes populares, de tipos que fueron llevados a la escena con muchos elementos de improvisación y que constituyen un tesoro como la base misma del teatro cubano. Es muy interesante e importante ir a las raíces de la escena nacional y para ello contamos hoy con una investigadora de nuestro centro, socióloga, máster en ciencia, que domina el tema, pues forma parte de sus estudios especializados de muchos años. Y quería presentar a Esther Suárez Durán, nuestra invitada de hoy, que va a tener una gran responsabilidad en llevarles a ustedes pues muchos elementos de la mejor manera, más sencilla, sobre este teatro y su manera de llevarse a la escena. Entonces quisiera, Esther, que pudieras hablarnos de todo el proceso anterior que llevó a la aparición del teatro bufo en el siglo XIX y de las primeras compañías que empezaron a hacer ese teatro. ¿Cómo se originó toda esta evolución hasta llegar a la aparición de estos grupos? Muchas gracias, Horacio, por la presentación. Y qué rico estar contigo aquí hoy también. Yo también, estoy muy contento de estar contigo. Gracias. Yo quería decir que sí, que es muy importante el asunto de la... O sea, que hay que empezar por decir que vamos a hacer una parábola grande, porque vamos a hablar del pasado para caer en el presente, justamente. Y que es muy complicado historiar el teatro. En realidad el teatro es algo efímero que desaparece. Por esa razón, ahora que se está grabando el teatro, se está filmando, es muy importante que se entienda que esa es una garantía inestimable en el caso de un arte que desaparece, porque solamente existe cuando se está presentando ante el público. Eso hace que historiar el teatro sea muy complicado, sea más complicado que historiar, por ejemplo, la literatura. En ese caso, un hombre como Juan José Arrón lo había dicho, había hablado del problema que tenía historiar el teatro, porque apenas la literatura se encargaba de la dramática como género, y que además de eso, en ocasiones las presentaciones de las obras eran muy breves, eran muy pocas veces, la temporada era muy corta, la obra después se bajaba de escena y ya nada más que quedaba el recuerdo. Ahora bien, con respecto al teatro bufo, en efecto, la pregunta siempre es ¿por qué aparece? O sea, ¿cómo es que aparece? ¿Qué cosa es lo que ¿Cómo sucede? se fragua todo el proceso de creación de ese teatro? Exactamente, porque podía no estar, pero sin embargo estuvo, y además de que estuvo, lo más importante y lo más curioso para todos los investigadores es que llega hasta el presente. Esa es la gran cosa. Decíamos en el teatro bufo que es algo que no aparece porque sí, porque pudo no aparecer, pudo no estar. Ahora, ¿cómo aparece? Bueno, hay un antecedente de orden estético amplio, extenso, largo, que viene, por ejemplo, de la comedia del arte italiano, pero que pasa después por la picaresca española, pasa por la literatura del siglo de oro,
que pasa por la tonadilla escénica, española también, que pasa por los bufos Offenbach, que pasa por los minstrels estadounidenses, que son estos grupos de músicos y de actores que se pintaban la cara de negro, igual con el corcho quemado, y los labios de rojo o de blanco, según fuera. Y también tiene los bufos de Alberius, que aparecen en Madrid en el año 1866. 2 años después aparece en Cuba la primera presentación de una compañía bufo. Ahora bien, esos son, digamos, los rasgos, o sea, los antecedentes estéticos que podemos hablar de manera general. De manera particular en Cuba, ¿qué tenemos? Tenemos un teatro que ha tenido ya señales. Tenemos un hombre como, por ejemplo, el gran Covarrubias, Francisco Covarrubias, que lo que hace en la primera mitad del siglo XIX es tomar los sainetes famosísimos de Don Ramón de la Cruz y tomar esos sainetes españoles y convertirlos, o sea, hacer una parodia, de cierta manera, de cada uno de esos temas, para hablar entonces de lo nuestro, de lo que ya iba siendo lo nuestro, es decir, de lo que ya iba siendo lo criollo, lo cubano. Entonces, en lugar de una manera de decir peninsular, aparece un modo cubano, el modelo cubano del lenguaje. Entonces, lo que hace Covarrubias es convertir justamente los sainetes de Don Ramón de la Cruz, convertirlos en un producto cubano, desde el punto de vista de que ya la broma, los chistes, los personajes, el modelo de hablar, el de habla, es el nuestro. Y los significados, por supuesto, pues para el público nuestro está muy claro. Me gusta mucho oírte hablar con el entusiasmo y el fervor que tienes ante esta manifestación, que muchos dicen que está totalmente vieja, olvidada, que murió, que no existe, que no está presente ya. Y yo creo que está presente de una manera transformada, pero bueno, tú eso lo ampliarás mucho más. Pero por todo lo que has hablado, realmente es algo tan enraizado en nuestra cubanía, nuestros modos de ser, de proyectarnos, de realizarnos socialmente, que tienen que estar vigentes. Claro, y vamos a ver después, porque hay sorpresas en la vigencia. Hay sorpresas que tú también conoces en la vigencia. Ahora, hablamos de los antecedentes desde el punto de vista del teatro. Está esta operación de Covarrubias y también tenemos nosotros algo que no se puede dejar de mencionar, que es el género chico de la zarzuela, que también es un antecedente, como quiera que sea. En el género chico están también los elementos del bufo. Exacto. Es decir, junto con la parte lírica, la parte romántica de la pareja, exacto, y la historia propia, están los elementos, están introducidos los elementos del bufo, como yo creo que son para momentos de relajamiento, de gozo, pero también para dar el tono de cubanía a nuestro propio teatro lírico, a nuestra zarzuela. Sí, pero yo estaba hablando ahora mismo incluso del género chico anterior al bufo, o sea, de antes de este momento, que también es un elemento que interviene. Están las comedias de Agustín Millán, que fue un comediógrafo no muy conocido, pero excelente de su época también. Y ahí se hace incluso un poco difícil decidir cuál es el límite entre la comedia y el bufo exactamente, dónde está el límite. Ahora bien, el límite aparece cuando uno empieza a estudiar las obras que han llegado hasta nosotros, que son muy pocas desde ese momento inicial. El límite parece aparecer, o sea, supone que está en la parodia, en la manera de parodiar, en la manera de satirizar, en la manera de burlarse, en la manera de alguna forma chotear, el choteo famoso cubano. En las piernas de Isadora bailaban muchas razones y puso una nueva moda con sus improvisaciones. El ballet que fue su arte, nombre y fama le ganó, y el amor fue su estandarte. El hombre fue su pasión.
el acento puesto es lo que pudiera diferenciar una cosa un tanto de la otra. Y por supuesto, el bufo cuando aparece ya como un género musical. Es decir, las comedias de Millán son comedias, como las de Cárdenas. Pero, es nuestro teatro musical. Exacto. Está la base del teatro musical cubano, tiene su base ahí. Exactamente, empieza ahí. Y entonces el asunto está que el bufo viene ya al escenario con su música. Viene con las guarachas, viene con los bailes del cubano del momento, viene con el plato fuerte, que era supuestamente una comedia, o sea, un producto, una intriga que se desarrollaba, rocambolesca, a veces un tanto disparatada, es parte también del rasgo del bufo. Si no había límite, prácticamente, para decirlo así, dramáticamente hablando, y también aparece entonces con un grupo de músicos que acompañan esa tropa que está en escena. Esa tropa de actores cantantes, esa tropa donde hay bailadores, donde hay cantantes solos. Hay elementos bailables. Exactamente. Casi todas las puestas. Exactamente. Entonces, ese es el fenómeno que concita la atención del público cubano, que abandona la ópera italiana del momento, abandona el teatro con el drama español y sencillamente va a ver aquello nuevo que aparece en el escenario. El 31 de mayo de 1868 se dice que es la primera función que se hace de esta manera, con una compañía de este tipo, con un programa de este tipo, y resulta realmente un éxito. Los gacetilleros de la época, son los cronistas de los periódicos, hablan con cierto asombro de cómo el público asumió, aplaudió y animó aquella presentación. O sea, se robó el show, como se dice. El público hizo suyo ese teatro. Exactamente. ¿Qué pasa? Ahora vamos a hablar de la otra parte, la parte, digamos, de orden político, de orden social. ¿Hubiera surgido el bufo sin una represión de la colonia española como teníamos? Habría que preguntarse también eso. ¿Por qué razón? Porque cuando se habla incluso y se le exigen determinadas cosas a este teatro, que este teatro no estaría en condiciones de dar, al menos en mi opinión, hay un elemento importante y es que hay que leer lo que el teatro nos está dando contra el muro de la represión de la colonia. Es decir, contra un poder omnímodo y despótico que es el que teníamos en Cuba. Basta con ir a leer el Código Penal que estaba existiendo en Cuba y en Puerto Rico en ese momento para darse cuenta que en Cuba prácticamente levantar las cejas ya era un problema. Si un criollo hacía la más mínima acción era considerada subversiva y tenía multas y tenía tenía días en prisión. No era fácil, no era tan sencillo, no era nada de juego. Entonces aparece como un teatro transgresor Aparece, de las costumbres, sí, de la sociedad. Sí, en mi opinión y aunque no totalmente, pero sí con elementos de transgresores. Sí, porque hay un elemento importantísimo y es que por la censura férrea, además de toda la censura de teatro que existía hasta bando de policía de teatro, hasta eso existía. La censura férrea que existía, nosotros no tenemos manera de saber cuán contestatario fue este teatro. No se puede saber, en primer lugar porque apenas quedan textos, pero aunque quedaran todos los textos del mundo, porque en la escena lo que se hacía no era exactamente lo que el texto decía. Lógicamente, es decir, había que burlar la censura. Y además de eso, porque el sentido que una palabra o una frase tenía en esa época no es el sentido que tendría hoy para nosotros. O sea, hablamos de texto y contexto, ¿no? Relación texto y contexto, que es fundamental en el teatro, porque el teatro trabaja siempre con el contexto y con el subtexto. O sea, el actor, tú lo sabes mejor. Maneja el subtexto. Tú eres actor. Que es lo que está detrás del propio texto, pero en el contexto, es decir, que tenía una actitud cómplice con el espectador, claro, hasta cierto punto. Claro. Y eso fue lo que pasó con los sucesos de Villanueva. Exactamente, exactamente. Y además aquí yo diría, y me gustaría que tú sobre eso abundaras, porque tienes la experiencia, tú eres un actor de muchos años y además es un hombre que ha estudiado también la actuación y eso es muy importante. Yo creo que aquí aparece una forma de actuar que tiene que ver con el actor cubano. Aparecen dos elementos hasta donde yo lo puedo estudiar. Aparece una relación con el público que es muy directa. Aparece la improvisación. Ellos eran grandes maestros de la improvisación, incluso hasta los que después trabajaron en el vernáculo del siglo XX.
Y ellos también tenían un elemento que usaban con el público, que era el famoso aparte. Los apartes con el público. Los apartes vienen del siglo de oro español. Pero lo que a mí me parece es que en el sentido de improvisación de los actores, esos apartes les permitían hacer muchas acotaciones, manifestaciones sobre lo más inminente que estaba pasando en la sociedad en ese momento. Exacto. Sus críticas, su propio punto de vista en contra de esa sociedad y del gobierno español, eso les permitió. El aparte era también un apoyo para decir lo que ellos querían decir, Claro. lo que como ciudadanos querían decir. Claro. Pero además de eso hay un juego interesante que es lo que la parte también presta, y es que la parte, el actor que cuando hace la parte, lo que está haciendo es también llamando energía del público hacia la escena. Ah, sí. O sea, si fuera una partitura, podría Acercarlo más. Sí, llamar energía, es decir, traer energía del público hacia la escena. Todos sabemos cuando hemos trabajado en el teatro, hemos investigado el teatro, que el teatro no es más que una relación entre dos energías, por decirlo así. Una energía dimana del escenario hacia el público y la otra viene del público al escenario, cuando es realmente la comunicación. Entonces, sin esa energía del público hacia el escenario, no hay teatro. La obra tendría que parar, porque uno siente que está como en seco, ¿no? Tiene que lograrse la... Exacto. Y entonces esa parte tiene como si fuera un látigo con un caballo, por decirlo de alguna forma. Esa parte tiene que ver con asusar al público también, para que el público entre y entre y entre, o sea, no deje de entrar en la obra. Mantenerlo vivo, atento. Exactamente. Y es muy participante. Exacto. Y es muy importante porque en un teatro con este tipo de libertad, como tenían ellos, y tuvieron sobre todo después, en la época de la República, en la época ya del vernáculo, eso puede llegar al delirio. Es decir, esa relación puede llegar al delirio prácticamente. Como no hay mucho tiempo, vamos a hacer un saltico rápido. La primera etapa de esta zona primera del Bufo llega hasta los sucesos de Villanueva, 22 de enero de 1869, donde los voluntarios españoles, lógicamente, no podían esperar más y fueron contra el teatro de Villanueva, que además era un teatro de madera. Masacraron a los que estaban presentes y además se cuenta que por 3 días los voluntarios asolaron La Habana, es decir, incluso entraron al palacio del conde Aldama y sencillamente saquearon, vandalizaron el palacio. Ahora bien, después hay una segunda etapa que se produce después de la guerra, porque los bufos tienen que salir al exilio. Unos cuantos salen al exilio, otros se quedan, diríamos ahora que trabajando con bajo perfil para que no fueran descubiertos por la colonia. Ahora, hay una modalidad, una diferencia, algo divergente del resto del teatro bufo, que es el tatericismo, el trabajo de los personajes afrodescendientes, sí, pero que son ridiculizados porque quieren ser más cultos y refinados y se les satiriza de una manera tremenda, que dicen que tuvo mucho éxito los autores que se dedicaron a eso, pero era, me parece, un elemento de discriminación propio de la época. Es un elemento a discutir. En mi opinión es una de las cosas que merecería una larga discusión. Igual que el elemento de si el negrito es un ente, era un personaje que de alguna forma significaba una discriminación o no. Y para mí no, para mí el negrito simplemente es una máscara. El negrito es el cubano en escena, es decir, estaba en español, el personaje que hacía siempre un español y se le decía gallego. Y ese español representaba sencillamente el hombre que había venido de España pero estaba ya aplatanándose en Cuba. Y estaba el negrito, y el negrito no era exactamente que fuera la imagen de denigrante del negro, sino el negrito era, en mi opinión, el cubano. Lo tiene por su picaresca, lo tiene por su habilidad para bailar, que no tenía el español, lo tiene por su manera de burlarse siempre del español, y lo tiene porque en la relación de personajes de la obra, el negrito siempre sale ganando. Siempre te gana. Exacto, siempre gana. Y también está la gran discusión con respecto a la mulata y con respecto a que el teatro bufo, por ejemplo, es también un teatro que ha denigrado a la mujer por la figura de la mulata como una figura salerosa, sensual,
y todo este cuento. Pero el asunto es Un poco que... salida del tiesto, como decía entonces. ¡Vigilante Potato! ¿Qué pasa? Explíqueme, vigilante, de su manera de proceder, porque yo estoy observando que usted no cumple con su deber.